Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Lorena Rodríguez Muñoz, infectóloga de la Secretaría de Salud, y el día de hoy vamos a platicar sobre aspectos generales y formas de protegernos de esta enfermedad de COVID-19. Vamos a comenzar diciendo que las estrategias de protección a la salud y las estrategias de higiene las podemos desarrollar en cualquier ámbito, en nuestros lugares de trabajo como oficinas, locales o tiendas de autoservicio, en centros recreativos como auditorios, cines o teatros, en servicios comunitarios como albergues, refugios y centros de reclusión, y en estaciones y unidades de transporte público. Para la Secretaría de Salud, los principios fundamentales son y serán siempre el salvaguardar la protección de la salud y la vida de todas las personas. Todo esto lo hacemos siempre basado en evidencia científica, y es importante comentarles que todos ustedes busquen información en las fuentes calificadas para que no tengamos información que sea confusora o que sea diferente a la realidad. En la Secretaría de Salud nos preocupamos por tener una información transparente y dirigida a todo el público. Con todo esto, uno de los objetivos en esta pandemia es poder dar continuidad a las actividades económicas y sociales siempre y cuando la semaforización lo permita. Todos estamos ya realmente un poco cansados con la situación de la pandemia, pero el virus se comporta de esta manera. Tenemos que esperar los momentos adecuados para realizar ciertas actividades. Y las actividades que ya podamos realizar, pues bueno, vamos a comentar bajo qué recomendaciones hacerlas. Cómo cuidarnos nosotros para cuidar a los demás. Inicialmente les platicaré sobre los aspectos generales de esta enfermedad COVID-19. La enfermedad COVID-19 está causada por un virus. El virus se llama SARS-CoV-2. ¿De dónde deriva el nombre de este virus? Bueno, la primera parte, que se llama SARS, significa síndrome respiratorio agudo severo. Como ustedes saben, su principal manifestación es en las vías respiratorias. Después, la abreviación CoV significa coronavirus. Es decir, el virus que nos está causando esta enfermedad COVID-19 es un coronavirus, pero es un coronavirus nuevo. Por eso se le puso el número 2, porque anteriormente existía un SARS-CoV-1. Después, este virus, una vez que entra al cuerpo y provoca sus manifestaciones, a estas manifestaciones es a lo que se le ha llamado enfermedad COVID-19. COVID viene de la abreviación en inglés Coronavirus Disease, y 19 viene de que este virus se descubrió por primera vez en el año 2019, en el mes de diciembre. Vamos a platicar de los mecanismos de transmisión del virus. Es muy importante dejar en claro cómo puedo yo adquirir este virus, cómo me puedo enfermar. Empezaré diciendo que el virus, cuando una persona está enferma, el virus lo saca a través de sus secreciones respiratorias, especialmente a través de las gotas que podemos producir de saliva al hablar, al toser o al estornudar. Esas gotas respiratorias o esas gotas de saliva tienen diferentes tamaños. Las gotas grandes pues son las que rápidamente hasta pudiéramos ver o pueden caer a una superficie. Pero las gotas muy pequeñas, que se llaman aerosoles, son como una especie de humo que se puede mantener en un ambiente cerrado por espacio de varias horas, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las vías de contagio?
Yo me puedo contagiar por estar muy cercano a una persona infectada y que me caiga directamente una de sus gotas respiratorias. Yo me puedo contagiar por estar en un lugar cerrado y mal ventilado, sin usar cubrebocas y respiro los aerosoles. O yo me puedo contagiar por tocar una superficie contaminada. Esa superficie también está contaminada por gotas respiratorias, ¿verdad? Llega la gota respiratoria con el virus a la superficie, yo toco esa superficie y entonces ahora tengo el virus en mi mano. Y si yo me toco los ojos, la nariz o la boca, de esa manera el virus puede entrar. Entonces esas son las 3 vías principales. Vamos a hablar ahorita de cómo evitar en la medida de lo posible esas formas de contagio. Sí quiero decirles que la forma menos efectiva es la de las superficies. A veces cuidamos mucho la limpieza de las superficies, lo cual es necesario, pero descuidamos el uso de cubrebocas, por ejemplo, o descuidamos el ventilar una habitación, y eso es aún más importante. Entonces, ¿cómo es que el virus se ha diseminado tanto y cómo se propaga en la población, cómo llega al nivel comunitario? Pues ya les dije, si una persona enferma está sacando el virus en sus gotas respiratorias o en sus aerosoles y yo tengo un contacto cercano con esa persona, es decir, a menos de 2 metros de distancia, así me puedo contagiar, porque esas gotas me pueden llegar directamente a los ojos, la nariz o la boca, que son las 3 vías de entrada. El virus no entra por la piel, por ejemplo, ¿sí? Para que yo me contagie teniendo el virus en mi mano tiene que ir a los ojos, la nariz o la boca. Y la otra cosa importante es que el virus puede vivir varias horas o a veces días, ya sea en el ambiente en manera de aerosol hasta 3 horas o en alguna superficie hasta 4 o 5 días, dependiendo del material de la superficie. ¿Y cuáles son los síntomas de la enfermedad COVID-19? ¿Cómo sospechar que yo puedo estar infectado por este virus de SARS-CoV-2? Hay 3 síntomas prioritarios, que son fiebre, tos y dolor de cabeza, que como ustedes se dan cuenta, pues son comunes a muchas infecciones causadas por virus respiratorios. Y hay algunos otros síntomas que podemos presentar. Por ejemplo, dolores musculares, dolores de las articulaciones, dolor de garganta, escalofríos, dolor de pecho, escurrimiento nasal, falta de olfato o falta de gusto, pérdida del gusto, irritación de los ojos o hasta dificultad para respirar. Aquí quiero platicarles que el virus puede ocasionar, digamos, 3 tipos de fases de enfermedad en las personas. No todas las personas desarrollarán todas las fases o las más graves. La mayoría, un 85% de las personas infectadas, solo van a desarrollar los síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, pero el virus se va a quedar solo en sus vías respiratorias altas. Un menor porcentaje, alrededor del 15 o 16%, va a desarrollar síntomas a nivel de sus pulmones, es decir, el virus baja hasta los pulmones y ocasiona una neumonía. Ahí vienen los síntomas de dolor de pecho, sensación de que me falta el aire, mi oxigenación empieza a bajar, ¿de acuerdo? Y otras personas, además de este problema del pulmón, van a tener síntomas generalizados en una fase avanzada de la enfermedad, normalmente alrededor del día 10 o día 14 de la enfermedad, que son quienes normalmente necesitan hospitalizarse y quienes desafortunadamente pueden tener un cuadro tan grave que los lleve a la muerte. Entonces es importante conocer los síntomas de la enfermedad y saber cuáles son los síntomas que me pueden hacer pensar
que hay una complicación ya a nivel de los pulmones y que puede desarrollar una complicación mayor. Y los síntomas van de la mano del tratamiento. Hemos escuchado mucho la importancia de mantenernos en casa, inclusive si estamos enfermos, porque afortunadamente la mayoría van a tener un cuadro leve y solo van a necesitar algún medicamento sencillo para mejorar los síntomas, para mejorar la fiebre o controlar la fiebre, para mejorar o quitar el dolor de cabeza y la tos. Entonces, el tratamiento inicial siempre va a ser sencillo. Va a ser tal vez usar algún medicamento como paracetamol o ibuprofeno para que controles tus síntomas y te sientas mejor. Pero siempre debe de ir de la mano de vigilarnos todos los días si somos enfermos de COVID para estar seguros de que no tenemos un dato de alarma en el que tengamos que ir al hospital. Estos datos de alarma son que la fiebre no se controle, que yo empiece a sentir que me falta el aire, o mejor aún, si tengo un aparato para medir mi saturación de oxígeno o mi oxigenación de la sangre, si yo veo que esta oxigenación empieza a bajar a menos de 93, eso es un dato de alarma, porque lo normal es que mi sangre tenga una cantidad de oxígeno del 95% aproximadamente. Entonces, si yo soy una persona enferma de COVID-19, puedo tomar medicamentos para sentirme mejor, pero tengo que vigilar. Todo eso lo puedo hacer en la casa. Vigilarme todos los días mi temperatura, vigilar que no tenga molestias para respirar y si está a mi alcance, vigilar mi saturación. Además de eso, tengo que prevenir contagiar a los demás. Nadie queremos contagiar a nuestros familiares que viven con nosotros o a alguna otra persona cercana. Entonces, bajo la premisa de que la mayoría de los enfermos van a tener un cuadro leve, el 85% de los enfermos se va a resolver el cuadro en su casa, pues una de las partes fundamentales del tratamiento es mantenerme aislado en mi casa. Tener muchas precauciones de higiene y utilizar cubrebocas también dentro de casa, porque yo ya sé que tengo el virus y que en mis secreciones respiratorias lo estoy sacando o lo estoy excretando. Si yo me pongo el cubrebocas es una barrera para que no esté yo liberando esos virus en esas gotas respiratorias o en esos aerosoles. Las medidas de higiene. Vamos a platicar de lo más importante, cómo hacerlo y cuándo. La higiene de manos es sin duda nuestro pilar en la prevención de infecciones, no solamente de la infección por SARS-CoV-2, sino de cualquier tipo. Es importante lavarse las manos antes de tocarse la cara, antes de preparar o consumir alimentos, al iniciar nuestras actividades diarias en el trabajo, escuela o cualquier actividad cotidiana, después de salir o antes de salir de un lugar cerrado. También hacer higiene de manos después de toser o estornudar, después de ir al baño, después de tener contacto con personas enfermas, pues esto es primordial, o después de tener contacto con animales, por ejemplo. Una cosa muy importante también es saber que hay superficies muy contaminadas o que se consideran muy contaminadas, como las manijas de las puertas, los barandales de las escaleras, los botones del elevador, porque son sitios que todas las personas tocan. Entonces yo debo de hacerme higiene de manos después de tocar alguna de estas superficies, o igual objetos como son llaves, monedas, billetes, etc. El estornudo de etiqueta es otra medida de higiene que nos ayuda mucho a prevenir contagios. Esto significa cubrirnos nariz y boca con el ángulo interno del brazo o el pliegue del codo para evitar que se diseminen las gotas respiratorias. También puedo usar una alternativa que es, si voy a toser o estornudar,
tomar un pañuelo desechable, hacerlo en el pañuelo desechable, el cual tengo que desechar en un bote de preferencia con tapa y luego hacer higiene de manos. Como les digo, esto va a evitar contagios a otras personas, limita la liberación de gotas respiratorias al ambiente, evita también que nuestras manos se contaminen. El uso de cubrebocas. Sin duda alguna, en esta pandemia de COVID-19, el uso de cubrebocas es la medida más eficaz para prevenir contagios. Recordemos que hay personas que van a estar enfermos de COVID-19 sin saberlo, porque van a tener un cuadro sumamente leve o incluso completamente asintomático. El usar cubrebocas, todas las personas de una manera universal, precisamente evita que algún enfermo asintomático esté sacando sus gotas respiratorias. Entonces esas gotas respiratorias se van a quedar en su cubrebocas y si yo tengo cubrebocas no tengo manera de cómo respirarlas. Es una barrera en los dos sentidos. Entonces es definitivamente la medida fundamental y como se ve en la diapositiva, evita los contagios al limitar la liberación de gotas al ambiente. El quedarnos en casa. Si podemos hacerlo, debemos de estar en casa la mayor parte del tiempo posible, estemos o no estemos enfermos. Definitivamente, si estamos enfermos, debemos de resguardarnos en casa y solamente solicitar la atención médica con síntomas de gravedad, como platicábamos, que pudiera ser una fiebre persistente que no cede, o con datos de dificultad para respirar, o con una disminución en la oxigenación de la sangre. Si yo estoy enfermo y me quedo en casa, evito contagiar a otras personas y además evito contraer alguna otra infección, porque saliendo a la comunidad pudiera adquirir algún otro virus o alguna infección por una bacteria y que eso complique mi enfermedad de COVID-19. Ventilar los entornos. Esto es también sumamente importante. Si entendemos que el virus se disemina por estas secreciones respiratorias en forma de gotas o en forma de aerosoles, es muy fácil comprender que los aerosoles que se mantienen suspendidos en el ambiente se van a disipar solo con el hecho de abrir las ventanas. Ventilar todos los entornos cerrados es una medida también muy eficaz para evitar exponernos al virus. En caso de los sitios donde no hay manera de abrir alguna ventana, se recomienda, primero que nada, usar cubrebocas, tener una buena distancia social, distancia física, estar el menor tiempo posible en ese sitio cerrado y, de ser posible, utilizar filtros de aire para que lo estén limpiando continuamente. Otra medida muy importante es evitar tocarnos la cara. Inconscientemente nos tocamos muy frecuentemente la cara, ya sea los ojos, la nariz o la boca. Si ya dijimos que esas son nuestras 3 vías de entrada, evitar tocarnos la cara con las manos sucias, pues va a evitar que nos contagiemos en caso de que en nuestras manos estuviera el virus SARS-CoV-2. Otra medida importante es no escupir en el suelo, por ejemplo, ya que si la persona que lo hace es portadora del virus, pues lo va a expulsar, por supuesto. Este virus se va a quedar en el ambiente y también se convierte en una fuente de exposición. Si fuera necesario escupir, se recomienda hacerlo en un pañuelo desechable que se debe de tirar al bote de basura,
preferentemente con tapa el bote, y después hacer higiene de manos. ¿Y cómo es la técnica adecuada de la higiene de manos? Muchas veces nos lavamos las manos de manera muy rápida y en realidad pues no estamos eliminando todos los virus y bacterias que podemos tener en las manos por tocar las superficies. Así es que en estas diapositivas, paso a paso, vamos a ver cómo hacer una higiene de manos efectiva. Tengo dos maneras de hacer una buena higiene de manos. La primera que les mostraré es usando un producto de alcohol en gel, que es algo muy sencillo que todos podemos cargar con nosotros en nuestra bolsa y que me va a ayudar de manera muy eficaz. La segunda es hacerlo pues en un lavamanos con agua y con jabón. Cuando hacemos la higiene de manos con alcohol en gel, pues basta con sacar nuestro recipiente de alcohol en gel, ponernos una cantidad suficiente en la palma de nuestras manos y empezamos por frotar las palmas, ¿sí? Toda la técnica de la higiene de manos con alcohol en gel debe de durar aproximadamente 20 a 40 segundos. Después de las palmas nos vamos a los dorsos de las manos, de una mano y de otra mano, por lo menos 5 ocasiones debo de frotar. Después nos vamos a los sitios interdigitales, es decir, entre mis dedos hago también esta frotación con el producto que tengo de alcohol en gel. Después tengo que hacer un movimiento para limpiar lo que son los dorsos de los dedos. De esta manera se puede hacer en ambos sentidos. Después limpiar nuestros pulgares con la mano contraria. Y por último limpiar los pulpejos de mis dedos o las uñas, de esta manera con movimientos circulares de ambas manos. Con eso mis manos quedan limpias. Cuando utilizo agua y jabón, evidentemente la técnica es la misma, solo primero debo de mojarme mis manos, después me coloco el jabón, realizo los mismos pasos de limpieza, tanto de palmas como de dorso, interdigitales, dorsos de los dedos, los pulgares y por último las uñas. Como estoy usando agua y jabón, mis manos quedaron mojadas y tengo que utilizar una toallita de papel para secarme, es muy importante que yo ya tenga lista mi toallita de papel para secarme y después de secarme con esta misma toallita desechable cierro la llave, ¿de acuerdo? Porque la llave se debe de considerar contaminada, entonces es una manera de no contaminarme y mis manos ya quedan limpias. El proceso con agua y jabón lleva un poquito más de tiempo y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 40 a 60 segundos para que sea efectiva. La sana distancia es una medida social para reducir la frecuencia del contacto y el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles. Como la enfermedad de COVID-19 se transmite especialmente por las gotas respiratorias y estas gotas, las que son grandes, caen al piso rápidamente en una distancia de 1 a 2 metros, la sana distancia mínima se considera 1,5 metros y la ideal que debemos de procurar todos es 2 metros entre una persona y otra. Por si acaso esa persona tiene el virus, que no lleguen hasta mí sus secreciones respiratorias. Vamos a pasar a hablar sobre el equipo de protección personal. Es de todos sabido que en los hospitales donde se manejan pacientes con enfermedad COVID-19, el personal sanitario está cubierto prácticamente de pies a cabeza con lo que llamamos el equipo de protección personal. Sin embargo, el equipo de protección personal puede ser solamente el cubrebocas para cualquier persona que estamos en otro ambiente fuera del hospital. Es decir, todos tenemos alguna herramienta
para protegernos de infectarnos y para tratar de nunca infectar a alguien más. El equipo de protección personal, por supuesto que limita el riesgo de contagio y además me protege a mí. El equipo completo, hablando por ejemplo en el sector salud, incluye un cubrebocas que puede ser tricapa o un cubrebocas de alta eficacia que se llama N95. Incluye la protección ocular, recordemos que el virus puede entrar por la conjuntiva de los ojos y esta protección ocular puede ser con gogles o con careta o con ambos. Incluye gorro, por ejemplo, para el cabello, bata desechable de manga larga y guantes, ¿sí? Que pueden ser de nitrilo o de látex. En muchos otros sitios también incluyen, por ejemplo, un par de botas o a veces se sustituye la bata y las botas con un traje especial que es un tipo overall o Tyvek. ¿Qué tipo de equipo de protección personal debemos usar acorde a nuestras actividades? Bueno, pues por ejemplo para el personal que trabaja tal vez incluso en un hospital, pero su área es de vigilancia o intendencia en áreas que no son áreas COVID, o estamos hablando de una oficina o algún otro sitio, solamente el cubrebocas tricapa es suficiente. Si así se desea, se puede portar protección ocular y también es muy recomendable. Lo mismo ocurre para el personal que trabaja en áreas administrativas. Como no están en contacto con pacientes, utilizan cubrebocas tricapa y si lo desean, protección ocular. Pero el personal de salud que sí va a estar en contacto con los pacientes, hay que definir qué tipo de contacto tiene. Si son pacientes en los que se va a hacer o no procedimientos que generan aerosoles. Estas gotas que son muy pequeñas y platicábamos se mantienen suspendidas en el ambiente y son de un tamaño menor a 5 micras. Para el personal que sí está expuesto a aerosoles, se tiene que vestir con todo el equipo completo y es muy importante el cubrebocas de alta eficacia o N95. Para el personal de salud que no está expuesto a aerosoles, puede ser suficiente un cubrebocas de triple capa, pero tiene el resto de la protección colocada, como es la protección ocular, la bata, los guantes y pudiera ser botas. En la siguiente diapositiva, comentar que es importante en los hospitales tener áreas para colocarse el equipo de protección personal y es importante tener una ayuda visual de cuáles son los pasos correctos de la colocación de este equipo. Primero, hay que retirarnos los objetos personales, entrar o empezarse a poner el equipo de protección personal con el uniforme quirúrgico de cada uno de nosotros como personal de salud, realizar higiene de manos con la técnica correcta y empezamos poniéndonos lo que es la bata, posteriormente el cubrebocas que puede ser tricapa o N95, la protección ocular, el gorro y finalmente los guantes. Si tenemos botas también a nuestro alcance, me pongo antes que la bata las botas procurando abrocharlas de una manera que después sea sencillo también de retirar. La secuencia del retiro del equipo de protección personal es muy importante porque una vez que yo entré a un área con enfermos de COVID-19, todo mi equipo de protección personal se considera contaminado. Retirármelo de la manera correcta va a evitar que me contagie. Es muy importante también tener una ayuda visual para el retiro del equipo de protección personal, un sitio específico que se haya asignado en el hospital y que siempre cuente con un dispensador de alcohol en gel, porque entre cada paso que me voy retirando el equipo se recomienda hacer higiene de manos. De hecho, antes de empezar a retirarme el equipo, me hago higiene de manos sobre mis guantes,
Después retiro los guantes. Hay quienes recomiendan, de hecho, doble par de guantes, dependiendo de la situación o el área crítica que estemos. Después del retiro de guantes, higiene de manos y después retirar la bata. La bata se retira de una manera que la pueda ir enrollando hacia adentro, de forma que la parte que quedó expuesta al virus vaya quedando hacia adentro y no me contamine. Hago nuevamente higiene de manos, me retiro el gorro hacia atrás, también tratando de no contaminar mi parte frontal de la cara. Hago higiene de manos, me retiro los gogles, lentes o careta, también de las partes detrás de las orejas, porque esa parte en general no se considera contaminada. Hago higiene de manos, me retiro el cubrebocas también desde las ligas que van hacia atrás de la cabeza para no tocar en ningún momento la parte frontal del cubrebocas. Hago higiene de manos y termino el retiro del equipo de protección personal. Hablaremos ahora de la parte de limpieza y desinfección. En todos los hospitales estamos muy acostumbrados a la limpieza previa a un lavado exhaustivo, pero hay que acercar estos conceptos también a las otras áreas que tal vez no son hospitalarias, como oficinas o algún otro sitio en donde hoy más que nunca ha cobrado relevancia el hacer una buena limpieza y desinfección de las superficies. El primer concepto que debemos dejar definido es que hay que limpiar antes que desinfectar. Limpiar con cualquier producto común, con agua y con jabón básicamente, me va a ayudar a eliminar la materia orgánica. Por ejemplo, las gotas de saliva es una materia orgánica. También elimino suciedad o impurezas de las superficies en esa primera limpieza que puede ser tan sencilla como usar agua y jabón. ¿De qué me sirve limpiar primero con este producto? Me sirve para que el desinfectante que entra después pueda actuar. El desinfectante es ya un producto químico que está avalado que elimina agentes infecciosos de las superficies. Idealmente utilizamos cloro común, pero se pueden utilizar algunos otros, como por ejemplo las sales cuaternarias de amonio de quinta generación. Para limpiar las áreas es importante también ventilarlas, es decir, antes de iniciar la limpieza, abrir todas las ventanas posibles para que también la ventilación favorezca la salida de cualquier partícula viral que pueda existir. Se limpia todo lo que encontremos, cualquier superficie de las oficinas, por supuesto los baños, todas las áreas comunes, las superficies que se tocan con frecuencia, como los teclados de computadoras, las manijas de las puertas, los barandales. Eso es lo que más debemos de limpiar, ¿de acuerdo? El uso de las soluciones de limpieza que les decía yo son básicamente con agua y jabón. Pues bueno, se pueden utilizar para limpiar todas las superficies no porosas y algunas superficies porosas como pudieran ser pisos alfombrados o cortinas. Es importante que también hagamos una limpieza, pero generalmente tenemos que revisar recomendaciones o instrucciones del fabricante. Suelen recomendar el uso de agua a temperatura máxima permitida, entonces revisar un poco nada más el proceso que recomienda el fabricante para la limpieza de este tipo de superficies. Igual es muy importante que los productos que utilicemos los utilicemos a la concentración que el fabricante recomienda, de manera que evitemos algún tipo de irritación que la persona que haga la limpieza pueda tener, ¿no? Irritación, por ejemplo, en su piel o en sus mucosas o hasta algún caso de intoxicación. Solamente recordar que hay que seguir las recomendaciones del fabricante.
En ocasiones no tenemos las directrices del fabricante o no tenemos al momento algo para hacer la limpieza, y es importante saber que basta con que utilicemos toallas húmedas a base de alcohol, o incluso que tengamos alcohol isopropílico en su forma líquida al 70% en un rociador, y entonces con alcohol en esa concentración podemos limpiar las superficies dejándolos secar, de preferencia de manera espontánea, para que impregne y haga el efecto el producto. Hay que recalcar que todas las personas que hacen la limpieza deben de estarse cuidando también, haciendo su propia higiene de manos durante todo el procedimiento de que están limpiando. Ya lo comentábamos, el personal de limpieza debe de cuidarse de dónde prepara las soluciones para limpieza y desinfección. Es importante que no combinemos desinfectantes, porque eso puede generar gases y irritación respiratoria. Y es importante que el personal de limpieza que entra a una área COVID entre con todo el equipo de protección personal para evitar contagios. Esto quiere decir protección ocular, uso de cubrebocas tricapa, delantales impermeables, zapatos cerrados y uso de guantes de goma. Existe algo en limpieza y desinfección que se llama la técnica del triple balde, y esto se asocia con lo que platicábamos, que primero limpiamos con agua y jabón, después en un siguiente balde solamente enjuagamos el producto del jabón con agua limpia, y en el tercer balde, que es nuestro tercer paso, ahora sí utilizamos la solución desinfectante para que verdaderamente pueda actuar en los pisos, paredes, superficies, etc. La solución desinfectante que más se recomienda es la solución clorada. Se debe de preparar a una concentración del 5%, que basta con prepararla, por ejemplo, un vaso de cloro en 10 litros de agua, o una cucharada de cloro en 1 litro de agua, o si lo quiero ver en mililitros, por ejemplo, 950 mililitros de agua y 50 mililitros de cloro. Ahora hablemos de lo que es el filtro sanitario. Todos hemos llegado a nuestros lugares de trabajo o inclusive otro tipo de oficinas, supermercados, etcétera, y en la entrada hay un filtro. Es algo con lo que vamos a estar conviviendo todo este tiempo, y es importante que siempre exista este filtro, porque se pueden detectar personas que pueden no tener síntomas y estar enfermos de COVID-19, o pueden estar apenas iniciando con alguna manifestación. El objetivo de tener un filtro sanitario en cada sitio, ya sea de trabajo o convivencia, es por supuesto que prevenir los contagios. En el filtro siempre deberán tomarnos la temperatura, hacernos un cuestionario breve que puede ser verbal solamente si hemos tenido síntomas en los últimos días, como fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, y siempre deberá contar el filtro con un dispensador de alcohol en gel para que nos hagamos higiene de manos antes de entrar al sitio que estamos llegando. Los materiales y el equipo para instalar el filtro, bueno, pues de manera ideal se recomienda tener alguna mesa o escritorio donde puedo llevar alguna bitácora y tener mi dispensador de alcohol en gel. Esta mesa o escritorio se debe de estar limpiando cada 4 horas. Ya lo dije, hay que tener gel antibacterial, pañuelos desechables en caso necesario, un bote de basura, el termómetro, y puedo tener cuestionarios que puedo llenar o alguna bitácora donde anoto
la persona que ingresó y la temperatura que marcaba en ese momento. El filtro puede ser atendido tanto por personal de salud o algún otro personal que se capacite para dicha función y siempre deberá portar cubrebocas tricapa y, de ser posible, protección ocular. Por último, quiero resaltar en estas últimas diapositivas qué hacer en el caso de ser un caso de enfermedad COVID-19 o de haber estado en contacto cercano con un enfermo de COVID-19. El caso positivo, primero decir que debe de estar confirmado por una prueba de PCR. La prueba de PCR es esta que conocemos, que es con un tipo de hisopo o cotonete, que nos hacen la prueba por la nariz y por garganta. Esa es la prueba con la que podemos decir realmente si una persona tiene o no la infección. Las otras pruebas que se pueden hacer con un piquetito de sangre o una extracción de sangre tienen otros objetivos o tienen otras finalidades. No sirven para el diagnóstico de la enfermedad aguda. Entonces, lo primero es que el caso positivo tiene que ser confirmado por una prueba de PCR. Lo segundo es que recordemos que no todos los pacientes positivos van a tener síntomas. Sin embargo, todos los pacientes tienen la capacidad de contagiar. Entonces, cualquier persona positiva, aunque no tenga síntomas, tiene que hacer todas las medidas, porque sí está contagiando a los demás. La medida primordial es aislarse. Si queremos contener esta pandemia, no podemos andar en la comunidad sabiendo que podemos ser positivos o que somos positivos. Así es que la medida primordial es el aislamiento en casa. ¿Cuánto es el tiempo necesario de aislamiento? 14 días. De hecho, es importante comunicarles, porque siempre se presta a confusión, que una persona que ha sido positiva al virus de COVID-19 deja de ser contagiosa luego de 10 días de la enfermedad. Damos un amplio margen de seguridad aislando a la persona 14 días, pero en realidad a los 10 días las personas que tienen una enfermedad leve o moderada, que ya dijimos son el 85% de las personas, a los 10 días ya no están excretando el virus. Esto es muy importante que lo entendamos, porque luego pues se presta a decir que la persona todavía tiene tos, que seguramente todavía está contagiando, que no puede regresar al trabajo, y eso es falso, ¿de acuerdo? Todas las infecciones respiratorias suelen tener tos, y de hecho la tos es el último síntoma en retirarse. Entonces, si yo estoy positivo por PCR a la enfermedad COVID-19, yo me mantengo en mi casa 14 días y puedo regresar inmediatamente al día siguiente, que sería el día 15, por llamarlo de alguna manera, del inicio de los síntomas o de que tengo mi prueba positiva, ¿de acuerdo? Y puedo regresar con toda tranquilidad de que ya no voy a contagiar a nadie. Por supuesto, eso no indica que ya no voy a usar cubrebocas, que ya no voy a hacer higiene de manos o que ya no voy a procurar la distancia. Las medidas continúan. Es mi responsabilidad continuar con las medidas, así como lo es responsabilidad de todos. Pero ya no voy a estar contagiando, ¿de acuerdo? Otro punto muy importante a recalcar es que no es necesario que yo me vuelva a hacer un estudio de PCR para tener un resultado negativo. ¿De acuerdo? Esto ya no se hace en ninguna parte del mundo. Hay casos muy excepcionales en los pacientes muy graves que están hospitalizados, en los que en ocasiones se pide una nueva PCR de control. Pero en la mayoría de los casos que se van a recuperar en la casa, pueden regresar después de 14 días y no se requiere una prueba de control. ¿De acuerdo?
Entonces esto es importante saberlo porque no hay que solicitar la prueba, porque no va a cambiar en nada ese resultado de la prueba. Yo tengo que basarme en mi tiempo de aislamiento. Recordemos, una persona deja de ser contagiosa o deja de excretar el virus luego de 10 días de iniciado los síntomas o de la toma de la prueba, y puede regresar con toda seguridad luego de 14 días de haber estado aislado. La única excepción son los pacientes que están hospitalizados, porque sabemos que ellos a veces tienen más tiempo de hospitalización y tuvieron un cuadro más grave. En ellos, generalmente las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales, es que tengan un aislamiento de 20 días y si todo está bien y no tuvieron alguna secuela importante, pueden reintegrarse a sus labores después de ese tiempo. ¿Y qué hacemos con los contactos? ¿O qué significa ser un contacto de un paciente positivo a COVID? Bueno, pues un contacto de alto riesgo, es decir, una persona que puede contagiarse de un paciente positivo, es aquella persona que haya convivido con el paciente positivo durante más de 15 minutos sin uso de cubrebocas a una distancia menor de 2 metros y que no realizó higiene de manos frecuentemente. Esto, por ejemplo, nos ocurre pues con todos los miembros de una familia. Es sumamente difícil que haya una persona contagiada en casa y que el resto de los convivientes que viven ahí pues no se contagien o no sean contactos. Ellos deben de considerarse contactos de alto riesgo. ¿Cuál es la importancia del contacto de alto riesgo? Esta persona que es contacto puede o no infectarse, pero yo no lo voy a saber hasta que hayan pasado 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque ese es el periodo de incubación. Si yo estuviera en este momento enferma y me acabo de iniciar con los síntomas el día de hoy, yo ya estoy contagiando desde 2 días antes y voy a estar contagiando, dijimos, por 10 días. Entonces, un contacto de alto riesgo se define como aquella persona que está en una convivencia muy cercana desde 2 días antes del inicio de los síntomas del positivo y hasta 14 días después de los síntomas del caso confirmado, y que además cumpla con los criterios que platicábamos de que el contacto fue a menos de 2 metros de distancia por más de 15 minutos, sin utilización de cubrebocas, o por ejemplo viven en el mismo domicilio, que ahí es pues prácticamente todos entran como contactos de alto riesgo, o comparten un cuarto, habitación, o comparten alimentos, porque en ese momento por supuesto que no había uso de cubrebocas, o por ejemplo en un transporte público si voy sentado a 2 filas de distancia de un caso positivo. ¿Cuál es la importancia del contacto? Les decía, el contacto se puede o no se puede enfermar, pero tiene un periodo de incubación. Todos los virus, una vez que yo estoy en contacto con el virus, puedo enfermarme o no, y en el caso del virus SARS-CoV-2, esto lo puedo manifestar en los siguientes 14 días. Por lo tanto, cuando hay un paciente positivo, sus contactos de alto riesgo, sus contactos estrechos, que básicamente serán todos los que viven en casa, también necesitan aislamiento. Si no lo hacemos de esa manera, y un contacto puede decir, yo me siento muy bien, no tengo ningún síntoma, y sale a la calle y resulta que estaba incubando el virus, pues va a empezar a excretar el virus. Y no detenemos la cadena de contagios. La única manera de detener la cadena de contagios es aislando tanto al paciente como a sus contactos cercanos. Tiempo de aislamiento, 14 días. Si en ese tiempo ya no hubo ninguna molestia de los contactos, no tuvo ningún síntoma, o tal vez tuvo la oportunidad de hacerse una PCR y salió negativo,
cumple su aislamiento de 14 días y puede retornar a sus actividades. Entonces yo con esta diapositiva termino, no sin antes insistir que se acerquen a las fuentes confiables de información. Desafortunadamente circula mucha información falsa, muchas versiones, eso nos confunde como población y no sabemos qué hacer. Si queremos contener esta pandemia, tenemos que ser responsables, usar cubrebocas todo el tiempo. Ya vimos que ese es el equipo de protección personal mínimo que tiene que tener todas las personas. Ya los que tienen un trato directo con pacientes evidentemente requieren mayor protección, pero mi obligación como ciudadano es usar cubrebocas todo el tiempo, mantener mi distancia, estar frecuentemente haciéndome higiene de manos, procurar ventilar todas las áreas. Yo llego a un área y abrir las ventanas, sugerirlo con los compañeros, ventilar es muy importante. Y sobre todo, si tienes algún síntoma sugestivo de COVID-19, hay que quedarte en casa, buscar hacer la prueba de PCR llamando al 911, aislar a los contactos cercanos hasta saber qué está pasando, y si saliste positivo, te tienes que aislar junto con tu familia que vive en casa para que limitemos la propagación del virus. Espero que haya sido de su agrado esta información, que haya despejado algunas dudas, y en la Secretaría de Salud estamos abiertos a cualquier tipo de duda que se presente para responderla y poder aclarar cualquier situación. Muchas gracias por su atención.